Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 6 de julio de 2023. Soy Citlali Pérez y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Nidia. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones del Estado de Tamaulipas que imponían impuestos al consumo de tabaco, cerveza y aguamiel. Proyecto de la ministra Ortiz Alf propone declarar infundada controversia del INAI relacionada con la designación de 3 comisionados. La independencia judicial garantiza a la ciudadanía la emisión de sentencias imparciales. Manual sobre desplazamiento interno de la Corte permite eliminar obstáculos para acceder a la justicia a personas en esta condición. Ahora sí, ya estamos listos con la información. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los marcos normativos de los estados de Tamaulipas y Baja California. El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de artículos de las leyes de Hacienda y de Ingresos de Tamaulipas para el ejercicio 2020 relativos a impuestos locales a bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Respecto de los tabacos, por tratarse de una competencia exclusiva de la Federación para establecer contribuciones para su producción y consumo. De ahí que sí estamos ante una contribución al consumo de tabacos labrados. Entonces los estados, como Tamaulipas en este caso, no pueden imponer impuestos locales a estos productos. Respecto de las bebidas alcohólicas, el Pleno invalidó un artículo de la Ley de Hacienda de Tamaulipas que establecía un concepto para este tipo de bebidas. Pues al ser genérica y sin ningún tipo de salvedad o excepción, se genera un impuesto al consumo de cerveza, aguamiel y productos para su fermentación, productos respecto de los cuales sí hay una reserva expresa en la Constitución Política del país. Al resolver otra controversia constitucional, el Pleno declaró válido el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal de Tamaulipas, que establece que los recursos que se recauden por el impuesto sobre la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y tabacos labrados se distribuirán entre los municipios de ese estado. Pues el artículo impugnado no establece una contribución, ello ya que no contiene una previsión de hechos o situaciones jurídicas que tengan como consecuencia que los particulares deban efectuar el pago de una contribución. En el tercer asunto, el Pleno declaró improcedente por una parte e infundada por otra una controversia constitucional contra la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, entre otras razones porque esa ley fue abrogada por otro decreto. Declaró infundado que haya omisión del titular del Ejecutivo Federal de regular la internación de vehículos automotores de procedencia extranjera, así como de sancionar la circulación de aquellos que han sido introducidos al país de forma ilegal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte rechazó que las remuneraciones de las y los ministros violen la Constitución. Explicó que el artículo 27 constitucional establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República, que debe incluir tanto lo que recibe en efectivo como en especie, sin que a la fecha exista un parámetro objetivo para determinarlo. Por ello, en 2019 declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que no se prevén parámetros objetivos que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127 constitucional, que es evitar el uso discrecional de las remuneraciones. Ante la falta de este criterio, resulta imposible saber cuándo y cómo se debe cumplir con dicho artículo. Por este motivo, ordenó al legislador modificar la ley para incluir este parámetro. Y este jueves la Suprema Corte dio a conocer en su página de internet el proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf, con el que propone resolver la controversia que presentó el INAI en contra del Senado.
Fue publicado el proyecto de resolución de la controversia constitucional promovida por el INAI contra el Senado de la República, en la que alega la omisión de designar a las 3 personas para ocupar las vacantes de comisionadas del instituto. La falta de comisionados ha impedido que el instituto pueda sesionar. La propuesta del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alf es que el Senado ha actuado para realizar los nombramientos respectivos, por lo que se considera que no ha incurrido en una inactividad total dentro del procedimiento. Por ello, argumenta, no existe la omisión reclamada por el INAI. Primero, propone sobreseer la controversia respecto de la omisión del proceso para ocupar la vacante que generó el entonces comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, pues la demanda se presentó el 27 de marzo de 2023 y la vacante en cuestión comenzó el 1 de abril de 2023, por lo que al presentarla no existía tal vacante. Posteriormente, detalla las actuaciones del Senado una vez que se informó que 2 comisionados concluirían su mandato en marzo de 2022. Entre marzo y abril de ese año publicó la convocatoria y procedimiento de selección respectivos. Tras un mandato judicial, en marzo de 2023 fueron designadas 2 personas. Sin embargo, el presidente de la República objetó la designación, en contra de lo cual una de las personas designadas tramitó un amparo. Continuó el proceso de la designación de la otra persona, pero la propuesta no alcanzó la votación requerida. Por mandato judicial continuó el proceso de esa vacante. La actuación más reciente fue del 26 de junio pasado, con una reunión de la Comisión Permanente para discutir y votar el proyecto de decreto en el que se convocaba a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario de sesiones, propuesta que no fue aprobada. De acuerdo con la lista de asuntos de la Corte, el Pleno resolverá esta controversia el próximo jueves 13 de julio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La independencia de la que deben gozar las y los impartidores de justicia es un principio básico que les permite emitir sentencias con estricto apego a derecho, al margen de cualquier tipo de presiones o intereses extraños, afirmó el magistrado Gilberto Romero Guzmán. Precisó que la independencia judicial a quien beneficia es a los justiciables. La independencia judicial, en última instancia, a quien beneficia es a los justiciables, pues con la independencia se logra una administración de justicia imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución. Aseguró que su independencia deriva de los procesos de designación y la estabilidad en el empleo. Agregó que desde su punto de vista sería un error que los jueces fueran electos a través del voto popular. Imaginen ustedes una elección popular de juzgadores, que el pueblo vote. No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Realmente habría juzgadores independientes? ¿Habría independencia judicial? El mandato de un juzgador es definitivamente, y lo han dicho algunos autores, incompatible con fines partidistas. Y en más temas se presentó el manual sobre desplazamiento interno, herramienta que permite a los juzgadores identificar situaciones que impiden el acceso a la justicia a personas en esta condición. En el marco del Encuentro Internacional sobre Movilidad Humana que organizó la Secretaría de Gobernación, se presentó el Manual sobre Desplazamiento Interno. Se trata de una herramienta dirigida principalmente para personas juzgadoras que atienden los asuntos de quienes salen de forma forzada de sus lugares de origen por alguna situación de violencia o desastre natural principalmente. Así, con este manual, lo que pretendemos es brindar herramientas que permitan identificar, prevenir y eliminar todas aquellas barreras que puedan limitar el acceso a la justicia de las personas que viven y que están dentro de esta problemática que es el desplazamiento forzado interno. Constituye una guía práctica para las y los impartidores de justicia, lo que permite continuar sensibilizando a las personas juzgadoras sobre el fenómeno del desplazamiento forzado interno. En el manual que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Cruz Roja, se encuentran estándares y precedentes nacionales e internacionales relacionados con este fenómeno.
Además, se resaltan las obligaciones que tiene el Estado para garantizar y restituir los derechos de las personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio nacional. El manual justo ofrece desde cómo identificar una persona desplazada, cómo brindar protección a sus derechos. Hay capítulos específicos por el contexto en México, como también protección a los derechos de personas indígenas. En el evento se destacó la necesidad de generar una legislación específica para enfrentar este problema que cada día afecta a más personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que sus asesores lograron que se dictara sentencia absolutoria a 4 personas migrantes hondureñas a quienes se había procesado como presuntos responsables de un incendio ocurrido el 11 de mayo de 2019 en la estación migratoria de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en donde se encontraban alojadas 117 personas. Incendio en el que no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Los presuntos responsables estuvieron 4 años en prisión preventiva hasta que la Defensoría intervino y logró que siguieran su proceso en libertad. La Defensoría presentó diversos medios de defensa y logró que el 19 de junio la jueza de enjuiciamiento absolviera a los migrantes. Y el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito determinó que cuando se reclama a través del amparo indirecto el aseguramiento y la detención de personas migrantes por parte de la autoridad en la materia, corresponde conocer del asunto al órgano jurisdiccional en materia administrativa. En estos casos, el juez que conoce del recurso solo debe atender la naturaleza de la acción intentada, con independencia de los reclamos que se describan en la demanda, pues regularmente la detención solo tiene el propósito de regular el tránsito de personas en materia migratoria. Noche de lluvia en el Valle de México. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Al regresar, hipertensión, diabetes y artritis, principales enfermedades que afectan a las personas de más de 53 años. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y en el marco de la firma de un convenio, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón convocó a construir una democracia más abierta, transparente y resiliente. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que en la búsqueda de la justicia no cabe ningún obstáculo que impida su acceso. Durante la firma del convenio de colaboración entre el Tribunal y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para avanzar en el proceso democrático. En la búsqueda de la justicia no cabe ningún obstáculo que impida su acceso. Al contrario, para llamarse justicia, digamos, debe ser sobre todo accesible y ciudadana. México necesita hoy de la colaboración institucional, pues en los contextos actuales realmente el motor que nos debe mover es la fortaleza institucional, compartir proyectos comunes por una democracia, ¿no?, mucho más abierta, más transparente y resiliente. Señaló que la colaboración es esencial en una democracia vibrante como la mexicana, que solo puede florecer cuando la ciudadanía está plenamente informada. Como parte del convenio, el Tribunal Electoral brindará apoyo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que desarrolle su propio buscador de información, similar al que se utiliza en la materia electoral. Compartir una herramienta que nos será muy útil para ahorrarnos tiempo en el intercambio que tenemos que tener nosotros de acuerdos, resoluciones y de información respecto a los temas que tienen que ver con la perforación del subsuelo mexicano y que nosotros necesitamos herramientas poderosas para llevarlo de la mejor manera posible.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón resaltó que seguirán trabajando guiados por los principios de equidad, transparencia, servicio y colaboración interinstitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y la Comisión de Quejas del INE determinó procedente dictar medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para que los partidos que integran el llamado Frente Amplio por México y las personas que aspiran a ser las responsables de la construcción de dicho frente respeten los tiempos que marca la ley para llevar a cabo el procedimiento de selección de candidato, pues podría actualizarse una violación al principio de equidad al proceso electoral federal próximo a iniciarse y los conminó a evitar solicitar el voto a favor de un determinado partido o candidato. Y durante un foro, los participantes analizaron los obstáculos que enfrentan los poderes judiciales locales para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La brecha entre estados en la incorporación de herramientas de justicia digital es uno de los principales retos frente a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De acuerdo con especialistas, durante la pandemia, el desarrollo tecnológico de los poderes judiciales aumentó significativamente, pero de manera desigual. De que las asimetrías que también mencionaron de los poderes judiciales de los estados hace que unos entren a una velocidad y otros a otra, ¿verdad? Entonces, inclusive es una de las grandes críticas que he hecho yo al Código Nacional. En un conversatorio sobre el tema, destacaron que el país carece de una visión estandarizada para la implementación de las nuevas tecnologías en materia de impartición de justicia. Estamos en una oportunidad de crear una política pública de justicia digital en donde existan conceptos y terminologías que sean uniformes, cosa que hoy por hoy no se tiene, y por el contrario, se van abriendo cada vez más brechas entre una y otra. En el análisis también plantearon la oportunidad para hacer cambios en los códigos civiles al incluir rectificaciones administrativas para el reconocimiento de identidad de género o de matrimonio igualitario. Recordaron que el 65% de los asuntos atendidos en poderes judiciales estatales son de orden civil, 40% enfocados en lo familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. De acuerdo con datos del gobierno federal, solo 1 de cada 10 mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual solicitan apoyo. Creció 20% la capacidad para la atención de las mujeres que sufren violencia en México. Aumentaron de 43 a 65 los centros de justicia para las mujeres en todo el país y las unidades locales de atención pasaron de 380 a 420. En 2022 fueron atendidas 348,000 mujeres, revelaron durante un seminario convocado por el CONACYT y la CONAVIM. La atención inicial siempre es un proceso que dura a veces hasta 3 horas en las unidades. Y ahí, pues, dependiendo también de la naturaleza de los eventos de violencia, de la relación con las personas agresoras, del contexto con las personas agresoras, se determinan, pues, seguimientos o determinaciones urgentes, medidas de protección o la presentación y acompañamiento en ese momento de una carpeta de investigación o la entrada a un refugio. Sin embargo, a pesar de dichos avances, solo 1 de cada 10 mujeres que ha sufrido violencia física o sexual en México acudió a alguna institución a solicitar apoyo. Reconocieron que la prevención no es eficaz y por ello el reto es seguir fortaleciendo la atención. Si pusiéramos ese 90% de cifra negra y que todas las mujeres que sufran violencia acudieran a solicitar atención, simplemente nuestros servicios colapsarían, porque tendríamos que multiplicar por 90, ¿verdad?, los recursos que actualmente se tienen. Señalaron que los casos que se determinan como riesgo feminicida se da una atención prioritaria y detallaron que tan solo en la Ciudad de México, en 7 de cada 10 atenciones se identifica un riesgo feminicida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en temas de salud, de acuerdo con datos del INEGI, los principales males que aquejan a las y los mexicanos mayores de 53 años son hipertensión, diabetes y artritis. México envejece, reveló
La encuesta nacional sobre salud relativa a esta temática correspondiente a 2021 del INEGI. La población de 53 años o más alcanzó los 25.9 millones de personas. Cifra casi equivalente a la suma de la población del Estado de México y la Ciudad de México, para que tengamos una perspectiva de la dimensión del tamaño de esta población. En conferencia, el INEGI, en coordinación con el Centro Médico de la Universidad de Texas, indicó que en materia de salud hay 3 principales padecimientos que afectan a este sector de la población de 53 años y más. Son, en primer lugar, la hipertensión, con un porcentaje de 43.3%, la diabetes, con un porcentaje de 25.6%, y la artritis, con el 10.7%. La presidenta del INEGI dijo, sin embargo, que pese a la prevalencia de enfermedades crónicas, un porcentaje muy alto de esta encuesta asegura estar satisfecha con su vida. No obstante, señaló que al ver los resultados por género, se encontró un patrón muy evidente, que las mujeres de 53 años y más padecen en mayor proporción estas enfermedades. Así, abundó, mientras que un 67.4% de las mujeres reportaron tener un estado de salud malo o regular, solo 56.2% de los hombres señalaron esta condición. Graciela Márquez añadió que la vejez representa una etapa compleja y difícil para cualquiera, pero más si se trata de las mujeres en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó 125 nuevos insumos para la salud, entre ellos un tratamiento contra el cáncer de mama. También se incluyen 20 medicamentos como antibióticos y gotas oftálmicas, ensayos clínicos para el tratamiento de cáncer y hepatitis B. El primer tribunal colegiado en materia de trabajo de la Ciudad de México sobreseyó el amparo que interpusieron 220 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación para impedir la venta de los bienes de la empresa, lo que abre la puerta a que el gobierno federal pueda comprar la marca y sus activos. El tercer tribunal colegiado en materia penal desechó un recurso de queja presentado por el exdirector de Pemex, Emilio N., para revertir la decisión de una jueza de distrito, quien negó un amparo para que se analizara si prescribió el delito de lavado de dinero. La radio indígena Tosepanli Maxtum anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reconozca su autonomía, luego de que el Tribunal Electoral le ordenara transmitir spots de campañas políticas. Entre 2019 y 2022, las denuncias por el delito de fraude aumentaron 35.2%, al pasar de 76.832 carpetas de investigación a 103.940, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Walt Nauta, asistente del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, compareció en una corte de Miami, Florida, y se declaró inocente de haberle ayudado a ocultar documentos clasificados de las autoridades federales en su casa de Mar-a-Lago. Es acusado de 6 cargos relacionados con el mal manejo de dichos documentos, así como de obstrucción de la justicia, mientras que su ex jefe enfrenta 37 cargos por estas mismas conductas, quien también se declaró inocente. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue condenado a 6 años de prisión por evasión de impuestos. Al proporcionar información falsa en su declaración de 2014, está obligado a entregar $200,000 al Estado. Junto con otra condena dictada en mayo, suma un total de 20 años de prisión.
2 propuestas de ley sobre condenar el suicidio asistido y consagrarlo fueron rechazadas en votación por el Parlamento alemán. Un fallo de la Corte en 2020 legaliza la ayuda para morir bajo voluntad propia, pero no hay leyes que regulen cómo hacerlo. Derrumbes de techos, personas electrocutadas y ahogadas e incidentes relacionados con las fuertes lluvias que azotan a Pakistán han dejado al menos 43 fallecidos. El desborde de ríos e inundaciones prevalecerán debido al pronóstico de más lluvia. Un oficial de la Policía Fronteriza de Israel, acusado de homicidio imprudente contra un palestino autista, fue absuelto por un tribunal al juzgar la acción como legítima defensa por considerarlo un atacante, a pesar de que una investigación reveló el hecho como abuso extremo de autoridad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. La CEPAL advirtió que las naciones productoras de litio enfrentan el reto de contar con financiamiento para desarrollar al sector sin que se afecte al medio ambiente. El secretario general de la CEPAL, José Manuel Salazar Jiriniax, criticó la decisión de México de crear una empresa estatal para el manejo de litio, al presentar el informe especial Extracción e industrialización de litio, oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe. Recordó que el año pasado México declaró al mineral de utilidad pública. Que la creación de empresas estatales para intervenir en la gestión y para gestionar todas las actividades relacionadas con el mineral, por sí mismo no resuelven desafíos que plantea la extracción e industrialización, como se llama, aguas arriba o aguas abajo, por lo que, aunque son potencialmente necesarias, que el papel del Estado es clave, también hay una serie de temas relacionados que vamos a hablar ahora con la conflictividad y las regulaciones ambientales y sociales. El documento advierte que si bien varios países como Argentina, Brasil y Chile cuentan con importantes reservas de este mineral, por la importancia que reviste hacia el futuro, su demanda podría multiplicarse entre 13 y 42 veces. Por ello, el titular de la CEPAL habló de la importancia de la creación de una agenda de desarrollo productivo en torno a la explotación de litio. Los desafíos son el financiamiento y el desarrollo de capacidades y cómo subir en la cadena de valor. José Manuel Salazar añadió que el litio es un insumo hasta ahora insustituible para la producción de baterías de iones, una tecnología clave para la descarbonización del transporte y el almacenamiento de energía generada a partir de fuentes renovables. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 28 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El Banco de México mantendrá la tasa de interés en 11.25%, su nivel más alto en la historia durante un periodo prolongado. De acuerdo con la minuta de su Junta de Gobierno, pronostican que el panorama inflacionario será complicado e incierto, con riesgos al alza. En mayo, la actividad de las aerolíneas se acercó a niveles prepandemia con 96.1% de la frecuencia del mismo mes en 2019, impulsada por la demanda del servicio de cabotaje, al tiempo que las conexiones internacionales se recuperaron al 90.8%, informó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Frente al incremento del valor de los servicios digitales, la Comisión Federal de Competencia Económica priorizó su vigilancia, pues en México al año se gastan $700 millones al realizar compras en todo tipo de aplicaciones, que en el país ya suman más de 11,000, según cifras de la COFESE. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Así concluimos este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez Flores. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto.